Bueno, jóvenes, ¿cómo les fue? Súper bien, Francisco. Bueno, súper. Vamos a hablar de impuesto diferido. ¿Quién ha trabajado en impuesto diferido? No he tenido el acercamiento con el tema. ¿Cómo trabajan el impuesto diferido en renting? Se lo maneja impuestos. Impuestos es el que maneja el tema de impuesto diferido. ¿Y eso les parece bien o mal? Pues, Bien, pero es bueno también tener el conocimiento del impuesto diferido. pues digamos que el tema de impuesto diferido tiene ciertas como prevenciones en las empresas. En algunas empresas lo maneja el área de impuestos bajo la definición de que como eso se llama impuesto diferido, pues es impuesto, mire ahí, es la área de impuestos. ¿Sí? Y en otras ocasiones lo maneja el área de contabilidad, bajo el argumento de que como son cifras que se reconocen en la contabilidad, pues el contador es el responsable. La verdad, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posiciones. ¿Por qué? Porque para hacer el impuesto diferido, como dice por ahí la canción, se necesitan dos. Uno es las cifras contables y otro es las cifras fiscales. Entonces, nunca me ha parecido correcto que el impuesto diferido esté en cabeza o del contador de NIF o del jefe de impuestos. En mi opinión, debe ser uno de los trabajos que se hace en equipo. Los dos líderes de cada una de las áreas deben participar activamente en el cálculo del impuesto diferido. En las compañías en las que lo hace cada una de las partes, independientemente de la otra, pues observo que es más posible que se presenten problemas. ¿Por qué? Porque no necesariamente el de impuestos sabe tanta NIF como el contador de NIF. Es posible que sí sepa, pero no necesariamente con el grado de profundidad que lo conoce el contador de NIF. Y viceversa, el contador NIF no necesariamente tiene la especialidad en impuestos que tiene el jefe de impuestos. Entonces, mi recomendación siempre en las compañías es que sea un trabajo conjunto. No es correcto que el contador de NIF diga, no, yo no sé de dónde salen esas cifras, hable con el jefe de impuestos. No me parece correcto eso. Y tampoco me parece correcto, ¿sí?, que el jefe de impuestos calcula ya sus impuestos sin contar con el contador de NIF, porque es posible que no considere apropiadamente ciertas cifras. Esos terrenos valen 50.000. Bueno, perfecto. Pero no necesariamente él sabe que esos 50.000 incluyen un costo revaluado que se incluyó en el ESFA de 20.000, por ejemplo, y un costo revaluado que se incluyó después del ESFA, que son 10.000, por ejemplo. Entonces, ese 50 que él vio inicialmente, resulta que el costo es 20. ¿Por qué? Porque los otros 10 y los otros 20 son productos de ajustes contables generados por la transición a las NIF, y los otros por la aplicación del costo revaluado en periodos posteriores al, al cálculo del ESFA. Ese es un primer mensaje. Ese es un primer mensaje. El segundo mensaje a nivel de introducción sobre este importante tema es que algún resquemor que le tienen las personas al tema de impuesto diferido se debe precisamente a que el cálculo no se hace periódicamente. Son cálculos que se hacen al final del año y obviamente lo que no se hace repetidamente pues no se aprende.
Ustedes, estoy muy seguro que si yo le pregunto cuánto es el IVA de las facturas, usted me dice el 19%. ¿Por qué? Porque todos los meses está calculando el 19%. ¿Cuál es la retención en la fuente de compras? El 3.5, eso no le olvida a nadie. Pero ¿qué tal si todas las retenciones o los IVA los calculáramos nada más al final del año? Pues estaríamos preguntando, ¿cuánto es que es el IVA? ¿Cuánto es que es la retención? Entonces, ese es el segundo mensaje. El impuesto diferido se tiene que calcular y reconocer mensualmente, así como todas las transacciones en la contabilidad. Usted no deja para reconocer los peajes al fin del año. Usted los va reconociendo mes a mes. El impuesto diferido, que es mucho más importante, que es más material, ¿por qué razón lo deja para el fin del año? O para el trimestre. No, eso hay que reconocerlo mensualmente. Ese es el segundo mensaje. El tercer mensaje es, pues en nuestro medio los entes de control no han sido como muy expertos en el impuesto diferido. Ahora con las NIF es que de alguna manera están adquiriendo más capacitación al respecto, pero yo recuerdo que en Colgaf, en las normas anteriores acá, uno reconocía un impuesto diferido activo y ya tenía un llamado de atención de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué era eso? A mí me tocó ir a hablar con la representando como revisor fiscal de algunas compañías qué era el impuesto diferido y por qué reconocía y eso qué era y dónde estaba. O sea, claramente no había un conocimiento de esos conceptos. Ahora pues ha venido mejorando por el tema de las NIF, pero todavía creo que hay debilidades en su entendimiento por los entes de control. Y de alguna manera esos aspectos que les acabo de mencionar son los que han generado cierta apatía con el impuesto diferido, cierta apatía. De hecho, y complementando esta introducción, en el material les coloqué un documento, está en inglés, pero el inglés es muy simple, es muy técnico, es muy fácil de entender, que los exhorto a que lo lean, ¿sí? Es un material muy interesante. Me llamó mucho la atención cuando lo vi por primera vez, porque miren lo que dice. Algo así como, las razones para que la gente no sea muy, digamos, cercana al concepto del impuesto diferido. ¿Por qué le tenemos miedo al impuesto diferido? Ese es el artículo. ¿Y saben cuál es la respuesta? Que se van a encontrar ahí en el documento. Que una de las razones para que la gente le tenga temor al impuesto diferido es porque no es un impuesto ni es diferido. Cuando usted lea ese documento, el resumen del documento es ese. La gente no entiende el impuesto diferido porque el impuesto diferido ni es impuesto ni es diferido, imagínense. Cuando vi yo ese título, no, esto hay que leerlo. ¡Qué maravilla! Y entonces un resumen del artículo es básicamente lo siguiente. Pues dice el artículo que no es un impuesto, porque usted cuando calcula el impuesto diferido no es algo que tenga que ir a presentar a la DIAN, no a pagar. Y si no lo paga, lo sanciona, no. Eso es un apuntado que usted tiene ahí. Entonces, ¿por qué lo llamamos impuesto? Usted tiene el impuesto a las ventas, el impuesto de retención a venta, el impuesto de industria y comercio. Eso es algo que usted tiene que ir a pagar porque es un impuesto. El impuesto diferido usted no tiene que ir a pagarlo a nadie. De hecho, en una junta directiva, cuando ven esas super cifras allá en el impuesto diferido pasivo, 10.000 millones de pesos, hombre, ¿cómo así? ¿Y cuándo hay que pagarle eso a la DIAN? Porque cuando la gente lee impuesto, se imagina que hay que ir a pagarlo. Entonces la respuesta suya en la junta directiva, no, es que ahí sí están los 10.000, pero eso no hay que pagárselo a nadie. Entonces el de la junta directiva dice, pero ¿cómo así? Y entonces el documento dice que ese es un gran distractivo para este importante tema. Por eso la gente no lo entiende, porque no es un impuesto. Y la otra justificación del artículo que dice que por qué no es diferido, pues porque usted y yo sabemos, y la mayoría de la gente por la misma semántica, se entiende que un diferido es
Usted tiene 100 y lo difiere en 10 años, y a 10 cada año. Usted tiene el gasto pagado por anticipado, lo difiere en el año de seguros a 12 meses. Ese es el concepto de diferido, es diferir el valor en el tiempo cargándolo a resultados. Y eso no es lo que implica la palabrita diferido en el término de impuesto diferido, porque de hecho usted cuando lo calcula, el 100% lo lleva a resultados y reconoce el pasivo o el activo. Entonces eso no tiene nada de diferido. A mí me pareció muy chévere el artículo y aquí más o menos se los acabo de resumir. Por esa razón, el artículo dice, la gente no entiende esa temática, porque el título está mal planteado. No es ni un impuesto, ni es diferido. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez habían pensado o escuchado algo al respecto? Y si no, ¿cómo les parece lo que les acabo de mencionar del artículo? Adelante, Duviera. Yo sí había escuchado que a quién se le debe ese pasivo, porque a veces pues se genera impuesto diferido pasivo, es un pasivo, pues claramente va a ser con la DIAN, pero cuando lo tengo que pagar, no. Hay mucho lo del diferido, si no lo había escuchado, pues ese concepto que acaba de mencionar. Exactamente. Entonces, la primera tareita que ustedes van a tener es precisamente entrar a la página, ¿sí? Y darle una leída a ese material. ¿Sí? No me están viendo en la página todavía, pero aquí ya me voy a dejar ver. Aquí estoy entrando por este lado, por aquí creo que es. Ok, compartir y compartir. Ahí están viendo la página, ¿cierto? Señor. Entonces, este es el material de lectura. Ahí le dan Enter y sale su material. Deferred tax, the only way to learn it. Deferred tax is neither deferred nor a tax. O sea, el impuesto diferido no es un impuesto, ni tampoco es diferido. Esta es una medición contable relacionada con la causación para impuestos. Este artículo refleja las opiniones y las explicaciones de aquí de un loco, de un experto en el tema, de NIR, ¿ok? Y dice que estos términos de pronto son inconvenientes para que la gente lo entienda. ¿Ok? Y acá entonces dice, aquí dice lo que él menciona sobre el impuesto diferido. Y aquí está pues la explicación correspondiente. Un resumen fue lo que les acabo de decir. De usted, se lo dejo ahí como material. Me parece muy, muy bueno el artículo y básicamente se los acabo de resumir. Muy bien, ¿qué más tenemos en la página al respecto? En la página al respecto tenemos, aquí me tengo que pasar para acá creo. ¿Sí? Tenemos el estándar 12. El estándar 12 es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias básicamente te habla del impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el que calculan las compañías con base en las disposiciones normativas de cada país. ¿Cómo así? En Colombia el 50% del gravamen al movimiento financiero no es deducible. En Colombia los pagos de ICA, por ejemplo, pueden ser tomados como deducibles si se pagan antes de presentar la declaración de renta. O pueden ser tomados como descontables si se pagan durante el año en el cual se esté haciendo el descuento correspondiente. Estas son disposiciones normativas específicas de cada país. En Venezuela eso no es así, en Estados Unidos eso no es así, en Europa no es así. Tienen otra normatividad. Esos conceptos que tienen que ver con el impuesto corriente, la NIC 12 no los trabaja. Porque imagínense, entonces la NIC 12 tendría que ser una Biblia
para tratar las diferentes temáticas de cada uno de los países. El impuesto corriente en la NIC 12 tiene una mínima parte, que es la relacionada con decir que en cada país pues, se reconoce el impuesto por pagar con base en las disposiciones normativas de cada país, con base en los gastos no deducibles, con base en los ingresos no gravados y toda la cosa. El 95% en adelante de la NIC 12 te habla de impuesto diferido, del famoso impuesto diferido. ¿Ok? La NIC 12 incluye el impuesto a las ganancias, tanto corriente como diferido. Pero el impuesto a las ganancias pues se basa en lo que aplica en el país. Por eso usted ahí no se va a encontrar cómo se maneja el registro contable de un impuesto que usted va a tomar como descontable, refiriéndonos al ICA, por ejemplo, o cómo lo contabiliza si lo toma como deducible. No, eso no está ahí. ¿Por qué? Porque eso depende de la norma de cada país. La NIC no alcanza. Sería pues utópico pensar que ahí están las disposiciones normativas de todos los países. No, eso hay que mirarlo es en el estatuto tributario. Entonces, ese es un primer tema para considerar. Ahí en la NIC 12 usted se va a encontrar todo lo relacionado con el impuesto sobre la renta diferida. Y también, cuando lo lea o cuando lo repase, se va a encontrar con ciertas sorpresitas, por ejemplo. Nosotros en nuestra jerga de Colgap, las poquitas empresas que hacían impuesto diferido, se hablaba del concepto de diferencias permanentes. En NIF nos hablan de que hay diferencias temporarias y son las que están detalladas, explicadas y analizadas en la NIC 12. Las diferencias temporarias, que son las que generan impuesto diferido. De esas son de las que te hablan en la NIC 12. Entonces alguien alguna vez en un seminario me decía que si es que las diferencias permanentes habían desaparecido. Y no es así, no es que hayan desaparecido. Ahí están, pero de una manera implícita. ¿Cómo así? No aparecen textualmente, pero ahí están. En otras palabras, si usted le da control buscar en la NIC 12 diferencias permanentes, no encuentra nada. No encuentra nada. Entonces usted podría pensar, uy, esto cambió, ya no hay diferencias permanentes. No es eso, sino que la NIC 12 le habla solamente de las que generan impuesto diferido, o sea, de las diferencias temporarias. Entonces el término diferencias permanentes no existe, pero ahí está. Usted y yo cuando hablemos de ejercicios acá y tal, pues seguramente vamos a utilizar el término diferencias permanentes, pero es algo que tenemos nosotros innato como para entender que, por ejemplo, el 50% del gravamen al movimiento financiero que no es deducible, o sea, hay un 50% que es deducible, hay otro 50% que no es deducible. El que no es deducible nunca va a ser deducible en el tiempo. Eso es lo que conocíamos como una diferencia permanente. Si utilizáramos adecuadamente los términos de la NIC 12, tendríamos que decir que eso es una diferencia no temporaria. ¿Por qué? Porque no está dentro de la NIC 12 donde me hablan de las diferencias temporarias que son las que generan impuesto diferido. ¿Sí? Sin embargo, si yo me pongo a hablarle aquí diferencia temporaria, diferencia no temporaria, inclusive hasta al hablar puede ser confuso. Por esa razón, hablando de este tema, yo voy a seguir utilizando el término de diferencia permanente, pero es para facilitar el entendimiento, para facilitar la comunicación, para facilitar la explicación. Pero usted y yo vamos a entender que eso lo hacemos solamente por ese objetivo. Porque si vamos allá a la NIC 12, usted no las encuentra. ¿Por qué no las encuentra? Porque la norma no se refiere a ellas. ¿Será que a la norma le hace falta algo? No, no le hace falta algo. Lo que pasa es que la norma se encarga es de las diferencias temporarias que sí son las que generan impuesto diferido. Muy bien, ese es el punto 13.1. Les recomiendo entonces que lo lean. La 13.3 es la presentación de impuesto a las ganancias. Tenemos en 13.4 unas herramientas. Son unos ejercicios en Excel resueltos
así como siempre los hemos venido haciendo. Algunos son básicos, otros son un poquito más complejos y otros con un nivel de complejidad pues mayor, como por ejemplo el tema de la tasa efectiva. El tema de la tasa efectiva es un tema nuevo en nuestro país, porque aquí no hacíamos tasa efectiva. Aquí de pronto el que hablaba de tasa efectiva tomaba el valor pagado sobre la utilidad antes de impuestos y decía que esa era la tasa efectiva, y de hecho eso no es la tasa efectiva bajo NIF. Entonces hay ciertos ejercicios también desarrollados en Excel que le permitirán a usted pues entenderlos y poder mañana pasado mañana, como están formulados, pues aplicarlo ahí como una herramienta, como si fuera una herramienta para el cálculo. Luego en el 13.4 hay un ejercicio en Excel largo, grande, resuelto, completo, integral. Ese lo vamos a ver en la última parte. Y me parece muy práctico porque no solamente nos habla de impuesto diferido, sino que nos permite recapitular todo lo que hemos visto durante el diplomado, porque ahí van a surgir ejemplos en los cuales hay un costo revaluado, o sea, lo que vimos por allá en propiedades cuenta de equipo, o aparece un tema de una inversión, un instrumento financiero medido al valor de mercado con efecto en ORI, que vimos por allá en instrumentos financieros, y acá le hacemos el impuesto diferido. Recuerde que en cada una de las normas hablamos de impuesto diferido sobre las transacciones que hicimos, pero no lo hicimos con mucha profundidad. Lo hicimos fue un poco para tener claridad de que el impuesto diferido también se hace cuando se hace cada una de las transacciones. Pero acá, digamos que vamos a verlo en el sentido contrario. Vamos a pararnos en la temática de impuesto diferido, pero vamos a retomar lo que hemos aprendido o repasado pues del tema de las NIF. Ese es un ejercicio entonces amplio que lo vamos a hacer al final, que ese es el ejercicio práctico que aparece acá. Muy bien, entonces ese es el material que tenemos. Voy a dejar de compartir y vamos a iniciar acá con unas preguntitas como de calentamiento. ¿Están viendo las preguntas? Sí. Sí, señor. A ver, Sí, señor. ¿quién quiere leer? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la base fiscal de un activo? Siempre es igual al valor contable, nunca es igual al valor contable, en ocasiones puede diferir el valor contable, ninguna de las anteriores. Don Francisco, yo creo que es la A, siempre es igual al valor contable. Perfecto. Seleccionemos una opción, por favor, cada uno. 5 segunditos ahí. Esta es como una votación. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a finalizar la votación. Y el 83% de ustedes considera que en ocasiones puede diferir del valor contable. Esa respuesta es correcta. ¿Sí? No siempre, ¿okay?, el valor contable es igual al valor fiscal. No siempre. Por ejemplo, caja y bancos es igual contable que fiscal. Gastos pagados por anticipado es igual contable que fiscal. Cuentas por cobrar a empleados usualmente es igual. Mire que dije usualmente, no siempre. ¿Por qué? Porque es posible que usted le haya prestado a un empleado a 10 años sin intereses. Entonces allá en la NIF 9 de instrumentos financieros aprendimos que había que medir ese instrumento financiero al valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de mercado de un instrumento financiero semejante, con condiciones semejantes. Entonces, ese 100 millones de pesos que usted prestó a valor nominal, ese 100 millones de pesos que aparece
como costo fiscal, pero contablemente puede ser que el valor sea 80 millones. Como en otras ocasiones usted le prestó a un empleado y le prestó 15 millones de pesos y es un préstamo a 4 o 5 meses. De pronto hasta sin intereses inclusive. Como en las NIF me dan la posibilidad de que cuando el crédito no supere el año, yo no tengo que calcular intereses implícitos, entonces en ese caso los 15 millones de pesos que hay en la contabilidad no están ajustados por una medición al valor presente. Entonces en ese caso en la declaración de renta también le aparecen los 15 millones. Propiedades, planta de equipo. Hombre, a diciembre del 2020 usted hizo la declaración de renta y aparece un terreno por 50 millones de pesos como costo fiscal. Es posible que el valor contable sea el mismo o es posible que no. Si fue una compra del año 2020, muy probablemente sea el mismo. Si es una compra que se hizo muchos años atrás, lo más probable es que no sea el mismo porque tiene un costo revaluado que se consideró, por ejemplo, en el ESFA, o la compañía aplica el costo revaluado para la medición de sus terrenos, o fiscalmente hizo un reajuste fiscal, o sea, incorporó estos porcentajes que nos permite el estatuto tributario incluir como costo fiscal y ahí ya se separa el valor de la contabilidad. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, la que la mayoría de ustedes consideró. En ocasiones puede diferir del valor contable. Adelante, Sergio. Francisco, ahí pues como para un tema, por ejemplo, que pasa mucho con nosotros es, ya tocaste el tema de propiedad, planta, equipo, pero por ejemplo el tema de NIF 16. NIF 16 genera diferencias entre lo contable y lo fiscal, dado pues que eso sí lo recalca mucho Martín, y es lo fiscal se rige por decreto, ¿cierto? Y pues en el fiscal aún se maneja lo que es NIF 17. Entonces, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de NIF 16, cómo se trata contablemente, y fiscal la diferencia que genera. Exactamente. Ese es un excelente ejemplo que también me afecta al pasivo, porque entonces los pasivos que hay por arrendamientos generados por la aplicación de la NIF 16 tampoco están en la declaración de renta, porque digamos que no tienen costo fiscal, tienen un valor contable, pero como lo acaba de mencionar Sergio, no trasciende a la parte fiscal. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir los resultados y voy a pasar a la segunda pregunta. ¿Están viendo la pregunta? Señor, ¿Quién la quiere leer? ¿Cuáles fueron las tasas de impuesto diferido aplicables a las diferencias temporarias aplicadas al 31 de diciembre de 2020? ¿El 31%, el 30%, 10% o todas las anteriores? Vamos a finalizar la votación.
¿Cuál fue la tasa de impuesto corriente del año 2020? Está decreciendo, debe estar por 31. No, les estoy preguntando, aparte, para poder ir a la respuesta. ¿Cuál fue la tasa aplicable en el año 2020? No, fue el 32% si no estoy mal. Exactamente, 32%. Que ahí fue donde también tuvimos la renta presuntiva del 0.5%, ¿recuerdan? Entonces la pregunta acá le está diciendo, a 31 de diciembre de 2020, cuando la tasa de impuestos, de impuesto corriente fue del 32%, ¿cuáles fueron las tasas de impuesto diferido que se debieron utilizar en ese momento? Entonces le están diciendo el 31%, el 30% y el 10%. Y luego le dicen todas las anteriores. La respuesta acá correcta es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque el cálculo de impuesto diferido al cierre de cada uno de los años, y particularmente en esta pregunta que nos están diciendo al 31 de diciembre del 2020, debe considerar las tasas a las cuales se van a revertir las diferencias temporarias. ¿Sí? Entonces, como la tasa de impuesto diferido del año 2020 fue del 32%, tengo que ir a mirar a nivel de las disposiciones normativas en el país cuáles eran las tasas a las cuales se podían revertir esas diferencias temporarias. Entonces recordemos que en el año 2021 la tasa es el 31%. En el año 2022 la tasa va a ser el 30% y de ahí en adelante continúa con el 30%. Pero también es posible que hubieran existido a diciembre del 2020 diferencias temporarias que yo ya sabía que se iban a revertir era a través de la liquidación de una ganancia ocasional, en cuyo caso la tasa aplicable es el 10%. Por lo tanto, a diciembre del 2020 se pudieron haber determinado diferencias temporarias con la posibilidad de ser revertidas o al 31, o al 30, o al 10%. Por esa razón la respuesta es todas las anteriores. El mensaje de esta pregunta entonces es, el impuesto diferido no se calcula con la tasa con la cual se está cerrando el año. Se calcula con las tasas con las cuales se van a revertir las diferencias temporarias. Y esas pueden ser o la misma de este año, porque pues no hay planes de cambios de las tarifas en el país, o como en nuestro caso en Colombia, con la ley 2010, pues se establecieron unas tasas, digamos, que disminuyen en el tiempo hasta llegar al 30%. Por esa razón la respuesta es todas las anteriores. ¿Algún comentario sobre esa pregunta? ¿O está clara? Mi parte, claro. Listo, dejo compartir entonces y paso a la otra pregunta. Listo. ¿Quién quiere? En caso de devaluación del peso frente al dólar, la diferencia en cambio no realizada generada por obligaciones en moneda extranjera genera A, impuesto diferido activo, B, impuesto diferido pasivo, C, ninguna de las opciones 1 o 2, podría ser cualquiera de las opciones 1 o 2.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Finalizar votación. Y voy a compartir los resultados. En caso de devaluación del peso frente al dólar, la diferencia en cambio no realizada generada por obligaciones de moneda extranjera genera. Entonces, imaginémonos una compañía que deba $1 y cuando adquirió esa obligación, el tipo de cambio estaba a 3.000 pesos. Supongamos que pasa el tiempo, termina el año y el dólar está a 3.500. Ahí hay 500 pesos que son un mayor valor del pasivo y un gasto en el estado de resultados. Ese gasto a nivel tributario, si no se ha pagado la obligación, es un gasto no deducible. Porque en Colombia, actualmente, la diferencia en cambio solamente se puede deducir si el instrumento financiero está realizado. En otras palabras, si se paga la deuda, en mi ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos 500 de mi ejemplo no son deducibles en el momento cero, pero van a ser deducibles cuando se pague la obligación. Por lo tanto, se genera un impuesto diferido. La pregunta es qué clase de impuesto diferido es. En este caso, es un impuesto diferido activo. ¿Por qué? Porque yo tengo un gasto sobre el cual no he reconocido el beneficio tributario. El impuesto diferido implica reconocer un impuesto diferido activo, un derecho que tiene la compañía. Por lo tanto, la respuesta correcta es la primera, impuesto diferido activo. ¿Sí? Voy a dejar de compartir los resultados. Esto es un poquito vamos a hacer varios ejercicios como estos, en los cuales obviamente el análisis de si es impuesto diferido activo o pasivo es muy importante. Y usualmente se presentan errores como esos. En ese caso el error se duplica por 2, porque si es impuesto diferido activo y realmente usted lo reconoce como pasivo, pues el error se está duplicando. Por eso es muy importante tener claridad en cuándo es activo y cuándo es pasivo. Les voy a dar algunos tips para no equivocarse con esto. Voy a dejar de compartir y vamos a la última pregunta. Adelante. El impuesto diferido del goodwill generado en una combinación de negocios genera impuesto diferido activo, impuesto diferido pasivo, no genera impuesto diferido activo o pasivo contra el ORI. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Recuerden que en combinación de negocios, un grupo económico, y ahorita en los últimos ejercicios que estábamos haciendo, dijimos que el goodwill no generaba impuesto diferido. ¿Sí? El goodwill no genera impuesto diferido. El que genera impuesto diferido son los intangibles identificados al hacer el PPA en una combinación de negocios. Pero el goodwill, que es el valor residual, no genera impuesto diferido. Entre otras cosas, porque sería algo pues completamente inocuo, porque sería reconocer un mayor valor del pasivo contra el mismo goodwill. ¿Por qué? Porque el goodwill es un valor residual. ¿Sí? Me voy a explicar nuevamente con eso. Aquí voy a sacar un tablerito. Voy a dejar de compartir ya estos resultados.
aquí todavía me siguen compartiendo, ya, los debe compartir. El goodwill entonces no genera impuesto diferido. Aquí lo explico. Mire, si el precio de venta son 100 y el valor de los activos y pasivos de una compañía al valor de mercado, el valor razonable de los activos y pasivos adquiridos. Vamos a hacer aquí el estado de situación financiera para que quede más claro entender. Digamos que los activos son 200. Ya, el valor de mercado. ¿Sí? Y los pasivos son 50. Por lo tanto, el patrimonio es 150. Uno tendría, en este caso, el exceso pagado sería 100 menos 150, pues sería 50. Este sería el exceso pagado. Y a esto, digamos que tengo que identificar qué activos intangibles existen. Y si existe algún valor, pues se le asigna ese intangible y la diferencia sería goodwill. Como eso ya lo sabemos y el objetivo aquí es otro, vamos a suponer que no encontramos activos intangibles. Y el exceso pagado es igual al goodwill. ¿Qué pasaría si yo le hago impuesto diferido a este goodwill? ¿Qué pasaría? Vamos a ver qué pasaría. En teoría, porque recuerde que eso no se hace. Supóngase que la tasa de reversión fuera el 30%, de 50 por el 30% me daría 15, y tendríamos entonces un impuesto diferido pasivo, ¿sí? Porque es un activo que existe en la contabilidad y que no existe fiscalmente, me generaría un impuesto diferido de 15, ¿ok? Y acá, ¿contra qué lo reconocería? Pues tendría que ser, digamos, contra el mismo goodwill, porque en el momento cero de una combinación de negocios todo va contra el goodwill, ¿sí? Nótese que entonces, si hacemos esta transacción, tendríamos un precio de venta de 100 y acá, en este estado financiero, pues aparecería 50 aumentados en estos 15, en el impuesto diferido pasivo. ¿Ok? Si tenemos 200 de activos menos 65 de pasivos, ¿sí? Tendríamos 135 de patrimonio. ¿Sí? Aquí es 200 menos 150, 150. Si tengo 200 menos 65, porque estoy, digámoslo así, incorporando el cálculo de este goodwill. ¿Ok? Entonces llegaría a un valor de patrimonio de 135. Y si el valor del patrimonio es 135, ¿ok? Tendría un goodwill de 100 menos 135, pues de 65, que equivale a 100 menos 135. ¿Sí? ¿Qué les dije inicialmente? Que el goodwill era 50. Como estoy reconociendo estos 15 de débito, pues 15 y 50 son estos 65 que me están apareciendo acá. En otras palabras, lo que les quiero decir es que la norma establece que con el goodwill no hay impuesto diferido, porque cualquier incremento generado por el impuesto diferido en los pasivos me genera un incremento en el goodwill. Entonces es algo que es totalmente inocuo. ¿Sí? Entonces la razón es, el goodwill no genera impuesto diferido porque el goodwill es un valor residual. Cualquier cosa que afectes con el impuesto diferido, el goodwill, va a tener la consecuencia de que va a afectar el mismo goodwill. Por esa razón el goodwill no genera impuesto diferido. Esa es como la justificación. Listo, perfecto. Eso digamos a nivel de introducción de esta temática. Vamos entonces a pasar ahora a ver la presentación. Todavía no la están viendo. Ya la van a ver. Y aquí la tenemos. ¿Se está viendo la presentación? Sí, señor.
Perfecto. Muy bien. Esto es básicamente los conceptos que vamos a mencionar. Y vamos a empezar con un ejemplo simple, pero que nos permite, digamos, contextualizar este importante tema. Una compañía obtiene una utilidad antes de impuestos durante el año 2000X1 y 2000X2 de 1000 unidades monetarias. En el 2001, la compañía registró una provisión para una demanda de terceros por valor de 200, la cual es reconocida contablemente en el año X1 y deducible fiscalmente cuando se realice el pago en el año 2000X2. Supóngase que fue un litigio o fue una demanda, algo por el estilo. ¿Usted qué esperaría con este ejemplo? Pues que si la compañía ganó 1000 unidades monetarias en los 2 años, pues ese sea el resultado de la compañía, ¿sí o no? Vamos a resolver este ejercicio sin tener en cuenta el concepto de impuesto diferido. Y luego lo resolvemos teniendo en cuenta el concepto de impuesto diferido. Esta es la respuesta considerando solamente el efecto del impuesto corriente, sin considerar el impuesto diferido. Entonces, lo primero es que, ya sabemos, por los datos del ejercicio, que la utilidad antes de impuestos es 1000 en los 2 años. ¿Sí? Aquí lo tenemos. 1000 en los 2 años. En el año X1, vamos a hacer el cálculo del impuesto corriente para poder terminar la contabilidad, digámoslo así. Entonces hay una provisión por una demanda que no es deducible en el año X1, por lo tanto se la sumo a la utilidad antes de impuestos para llegar a la renta líquida. La renta líquida gravable entonces de esta compañía es 1200. Hombre, ¿por qué no 1000? Porque dentro de esos 1000 hay un gasto de 200 que no es deducible, que es el de la demanda. Por lo tanto, la renta líquida es 1200. Vamos a hacer el cálculo del impuesto corriente. Vamos a suponer una tarifa del 30%. 30% de 1200 le da 360. Y por lo tanto, 1000, que es la utilidad antes de impuestos, menos 360, le genera una utilidad después de impuestos de 640. Vamos a hacer la contabilidad para el año X2. En el año X2, según los datos del ejercicio, esa provisión ya usted la pagó. Y ese pago, según los datos del ejercicio, sí es deducible cuando se realice el mismo. Por lo tanto, en el año X2, esos 200 ya son deducibles. Debido a ello, la renta líquida gravable del año X2 es 800. 1000 menos 200. La tasa de impuestos es el 30%. 800 por el 30% le da 240. En la contabilidad, entonces usted va a tener 1000 menos 240, pues 760. Mire qué casualidad o qué situación tan asimétrica. En el ejercicio dijimos que la compañía había ganado lo mismo en los 2 años, pero terminamos de hacer la contabilidad y resulta que está ganando más en el año X2 que en el año X1. Suena extraño, porque no debería ser así. En el ejercicio inicialmente dijimos que la compañía había tenido la misma utilidad en los 2 años, mírenlo aquí. Pero aquí estamos llegando a un número diferente. Vamos a resolver ese mismo ejercicio, pero incorporando el concepto de impuesto diferido. Incorporando el concepto de impuesto diferido. Fíjense que dice sin impuesto diferido. Lo resolvimos sin considerar el tema de impuesto diferido. Esta hojita es considerando el efecto del impuesto diferido, con ajuste de impuesto diferido. Entonces, la parte de arriba es exactamente la misma, la parte fiscal. Utilidad antes de impuestos, gastos no deducibles, la deducción cuando se pagó, tengo una renta líquida y
me da lo mismo que calculé anteriormente con el impuesto corriente. 360 para el primer año, 240 para el segundo año. Lo nuevo acá es que como en este ejercicio sí vamos a incorporar el impuesto diferido, mire este renglón que aparece. En el año 2000X1, cuando yo estoy teniendo un gasto que no es deducible, me genera un impuesto diferido activo. ¿Por qué? Porque a pesar de considerarlo en la contabilidad como un gasto, yo no estoy obteniendo el beneficio fiscal. ¿Cómo calculo ese impuesto diferido? La base por la tasa a la cual espere que se va a revertir esa diferencia temporaria. En nuestro ejercicio estamos trabajando con el 30% para todavía ir, digamos, quedándonos en lo básico. Ahorita hacíamos un ejercicio en el cual decíamos que las diferencias temporarias se reversan, es a las tasas futuras a las cuales se espere hacer la reversión. En este ejercicio estamos considerando que la tasa va a ser la misma. 200 por el 30% le da 60. Ese 60, como es un impuesto diferido activo, la contrapartida se reconoce en el ERI, en el estado de resultados, en una subcuenta que se llama impuesto diferido. Mire que es un crédito. ¿Ok? Digamos que la cuenta de mayor de gasto e impuestos de una compañía incluye dos cuentas. El impuesto corriente y el impuesto diferido. De hecho, usualmente también se incorpora aquí en otra subcuenta los ajustes de impuesto corriente de años anteriores. Está muy bien, pero pensemos en que no hay en este caso, para simplificar el ejercicio. Lo que quiero hacer referencia es que esta cifra es un crédito en la cuenta de gasto e impuestos. Por esa razón, esto que es un crédito neteado del 360, que es un gasto de impuesto corriente, le genera un efecto en impuestos de 30 en el estado de resultados. Por lo tanto, 1000 menos 300 le da 700 como utilidad neta. Y en el año X2, pues un poco de lo mismo. Hasta acá ya vamos en el 240, que es el impuesto corriente. Y el impuesto diferido ya se reversa. ¿Por qué se reversa? Porque como ya se pagó, ya no hay diferencia temporaria. En otras palabras, en el año X1 había un pasivo en la contabilidad de 200 que no existía fiscalmente. Pero en el año X2 ya el pasivo es igual. ¿Cuánto vale? 0, porque como lo pagué en la contabilidad y fiscalmente no existe, pues porque ya se hizo el pago. Por lo tanto, ya no existe diferencia temporal. Entonces se reversa el impuesto diferido. ¿Cómo se reversa? Pues es un crédito al impuesto diferido activo y un gasto al ERI del año siguiente, del año X2. Por eso este 60 es un débito en la cuenta de gasto de impuestos. Al sumárselo al 240, que es el gasto de impuesto corriente, tengo 300 como gasto. Y Eureka, ¿cómo así que Eureka? La utilidad del año X2 es igual a la utilidad del año X1. ¿Qué es lo que usted y yo esperamos de este negocio o de este ejercicio, dadas las informaciones iniciales? Es que la compañía ganó lo mismo en los 2 años. Se supone que al usted terminar la contabilidad, pues también le dé lo mismo. ¿Sí? En el ejercicio anterior, cuando usted no consideró el impuesto diferido, la utilidad neta le daba diferente. Entonces, con este sencillo ejercicio, lo que pretendo demostrarles a nivel de generalidad es que el impuesto diferido es indispensable para presentar estados financieros razonables. Imagínese usted en cuántas ocasiones en nuestro país que no aplicaba impuesto diferido, cuando no tenía las NIF, se repartieron dividendos, se definieron covenants con utilidades que no eran. ¿Por qué? Por el ejercicio que acabamos de hacer, porque no se aplicaba el impuesto diferido. Entonces, en ese caso, los accionistas que habían en el año X1 terminaron afectados.
Y los accionistas que entraron en el año X2 terminaron beneficiados. ¿Por qué? Porque la contabilidad del año X1 no estaba bien. No incorporaba ese concepto tan importante que es el del impuesto diferido. ¿Ok? Entonces, no es un tema que las NIF saquen como para complicar las normas. No. Es un concepto que permite, que contribuye a que los estados financieros que se presenten sean razonables. ¿Ok? El tratamiento contable fiscal de ciertos ingresos y gastos puede ser diferente, ya lo mencionamos. Por esa razón, la utilidad contable antes de impuestos puede diferir de la utilidad sujeta a impuestos. El cargo corriente del impuesto no es necesariamente lo que usted espera. El impuesto diferido es un registro contable que contrarresta fluctuaciones en cargos corrientes de impuestos y suaviza el cargo de impuestos. Mire que aquí lo está suavizando. ¿Por qué lo está suavizando? Porque el PIB de esta compañía incluye 300 dentro de los gastos. Este 60, que es ingreso, está suavizando esa diferencia, generada por un gasto que no ha generado beneficios tributarios en el año X1. Por eso el concepto de suavización. Suavización acá es como disminuir la diferencia. Mire que en este caso, pues obviamente el efecto es mayor. En este caso es menor porque está suavizado con el 60. Muy bien. El impuesto diferido es el puente entre los estados financieros y la declaración de renta. Eso es algo que podríamos como grabárnosla por allí para ayudar a entender un poquito este tema. ¿Sí? Esta flechita que hace parte del puente tiene este sentido para indicar que el impuesto diferido se reconoce en los estados financieros. No se reconoce en la declaración de renta. No se reconoce en la declaración de renta. Porque alguien diría, no, pues eso se llama impuesto, hay que meterlo a la declaración de renta. ¿Cuántas veces no vemos hoy en día declaraciones de renta que uno pide el detalle y resulta que el impuesto diferido hace parte de los pasivos de la declaración de renta? No, eso está mal. El impuesto diferido no tiene base fiscal. El impuesto diferido solamente tiene base contable. Eso es lo que significa esta flechita hacia este lado. De que efectivamente es un puente, pero el registro se hace en el estado de situación financiera. Entonces, me parece importante que de alguna forma gráfica mencionemos esa definición. Hombre, ¿qué es el impuesto diferido? ¿Okay? Entonces, es el reconocimiento contable, ¿ok?, de las diferencias entre la declaración de renta y los estados financieros. Es el efecto contable de las diferencias que existen entre la declaración de renta y el estado de situación financiera. ¿De cuáles diferencias? De aquellas que son temporarias, o sea, que se reversan en el tiempo. Porque si es una diferencia que no es temporaria, pues no genera impuesto diferido, haciendo referencia a lo que les mencionaba inicialmente, las que tradicionalmente llamábamos como diferencias permanentes. ¿Ok? Entonces ese es un poco el objetivo de esa presentación. Digamos que esta es como la definición conceptual de lo que hemos venido hablando. La base fiscal del activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que obtenga la entidad en el futuro cuando recupere el importe en libros del activo. Y la base fiscal del pasivo, es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. Es la definición que trae la NIF, pero entendería que con esta explicación que acabamos de hacer, pues obviamente se debe entender con mayor claridad. Ya les mencionaba entonces que las diferencias, de acuerdo con la NIC 12,
pueden ser temporales o temporarias. ¿Ok? Miren que no me hablan de diferencias permanentes. Están implícitas, no se mencionan, pero ahí están. Las diferencias, digámoslo así, temporarias, ¿sí? Se calculan con base en la comparación de los activos y pasivos. Ese es el método que se utiliza bajo las NIF. Anteriormente utilizábamos un método en Colgap para las pocas compañías que lo hacían, que llamábamos el método del pasivo. Pero el método del pasivo basado en las cuentas de resultados. Hoy en día bajo la NIC 12 utilizamos el método del pasivo basado en el estado de situación financiera. ¿Me explico? Digamos que aquí es el antes con el 2649 y este es el después con las NIF. ¿Okay? Las poquitas compañías que calculaban impuesto diferido escogían el balance. Obviamente dentro del balance aquí está el ERI. ¿Sí? El ERI. El ERI entonces de una compañía le daba 100 unidades monetarias. Y esta es la declaración de renta. Esta es la declaración de renta. La declaración de renta, digamos, tiene unos activos fiscales, tiene unos pasivos fiscales y la diferencia es el patrimonio fiscal. Dentro de este patrimonio fiscal está la renta líquida. La renta líquida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos anteriormente en Colgap? Que tomábamos la diferencia que se presentaba entre el estado de situación financiera y la declaración de renta. Pero tomábamos la diferencia en las partidas de resultados versus la renta líquida. Supongamos que la renta líquida de esta compañía eran 120. Entonces usted decía, voy a calcular el impuesto diferido. 100 menos 120 me da menos 20. Y entonces usted ahí se encontraba que esos 20 correspondían, por ejemplo, a un deterioro de cartera, que estaba afectando aquí la contabilidad, pero no era deducible fiscalmente. Supongamos que las cuentas por cobrar eran 100, ¿ok? Y tenían un deterioro de 20. 100 menos 20, 80. Y estos 20, pues son la contrapartida, o estos 20 están aquí en el estado de resultados. Pero esos 20 no son deducibles, por eso la renta líquida es 120. ¿Ok? La utilidad antes de impuestos más el gasto no deducible. Y por eso le genera la renta líquida. Y si usted ve las cuentas por cobrar, pues las cuentas por cobrar valen 100. ¿Por qué? Porque este deterioro no está disminuido el costo del valor fiscal de la cuenta por cobrar. A esto que estoy haciendo acá, se le llamaba el método del pasivo basado en las cuentas de PIG. Por obvias razones. Porque mire que aquí me estoy basando en las diferencias entre el ERI y la renta líquida. Hoy en día con las NIF, es el mismo dibujito, el estado de situación financiera, la declaración de renta y el método que se aplica bajo las NIF se llama el método del pasivo, pero basado en el balance general. Si usted quiere decir, basado en el estado de situación financiera. ¿Ok? ¿En qué consiste? En que usted no compara únicamente el PIG contra la renta líquida, sino que compara todos los activos del estado de situación financiera
con todos los activos de la declaración de renta. Y compara todos los pasivos del estado de situación financiera contra todos los pasivos de la declaración de renta. Recuerde que estos son los activos fiscales y estos son los pasivos fiscales. ¿Sí? Ese es el método del pasivo, pero basado en las cuentas de balance general. Entonces, en consecuencia, a usted le van a aparecer más diferencias, porque es que aquí nada más consideraba el PIG, aquí está considerando todos los activos. Pero lo importante también es lo siguiente, que esta diferencia que usted identificaba en Colgap también le va a aparecer aquí en el método del pasivo basado en el balance general. ¿Por qué? Recuerde que las cuentas por cobrar en el ejercicio que teníamos arriba, tengo 100 menos 20, 80. Y fiscalmente tengo una cuenta por cobrar de 100. Entonces, método del pasivo, según NIF, me está diciendo, compare todos los activos contables con fiscales. ¿Cuánto vale el activo contable? 80. ¿Cuánto vale el activo fiscal? 100. Mire que aquí le aparecen los mismos 20 que le aparecían en Colgap. Entonces, primera conclusión. El método que se aplica bajo NIF es el método del pasivo. Pero no es el mismo método del pasivo que se trabajaba bajo Colgap. Porque bajo NIF aplicamos es el método del pasivo basado en el balance y en Colgap aplicamos el método del pasivo basado en el PIG. Segunda conclusión. Las diferencias temporarias que recogía el método del pasivo basado en el PIG también las recoge el método del pasivo basado en el balance general. ¿Por qué? Porque el efecto en el PIG se genera por variaciones de las cuentas de activos y pasivos. Entonces, cuando usted revisa las cuentas de activos en este ejemplo, pues podemos hacer 50 ejemplos y obviamente vamos a llegar a la misma conclusión. Estoy haciendo solamente un ejemplo con una sola transacción para que se vea más claramente. Que este menos 20 es este mismo menos 20. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Bueno, la diferencia entre estos dos métodos es que este método de NIF también recoge otras diferencias que no recogía Colgap. ¿Cuáles diferencias, por ejemplo? Supóngase que una compañía para sus activos fijos utiliza el costo revaluado. Tenía un activo por 200 y lo revalúa a 1000. Recuerde que hace un mayor valor del activo contra el ORI por 800. ¿Ok? Como usted está comparando el valor de los activos contables con el fiscal, pues contablemente esto le vale 1000 y fiscalmente le vale 200, que es el valor de compra. 1000 menos 200 le da una diferencia de 800. Bajo el método del pasivo basado en el balance general. En Colgap no aparece esa diferencia. ¿Por qué? Porque como en Colgap nada más comparo las cuentas del ERI o las comparaba con base en el estado de resultados, pues esta diferencia no aparece bajo el método del pasivo basado en el PIG. Esa es la diferencia entre los métodos que utilizábamos, el método que utilizamos anteriormente y el método que utilizamos actualmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, por mi lado no. ¿Está claro entonces? Listo, entonces recuerden que tenemos un par de tareitas, leer el documento que les recomendé, que les expliqué. Y dos, pues obviamente leer el material de impuesto diferido para que el miércoles continuemos con el tema. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces les agradezco y nos vemos el próximo miércoles. Esta seccioncita de impuesto diferido, a los amigos de impuestos que no pudieron venir, se las vamos a pasar para que les comenten, para que la lean, ¿sí? Para que la escuchen. Va a estar disponible mañana sábado y el domingo. ¿Sí?
Lorena se las va a pasar por YouTube para que les comenten, por favor, que le den una miradita para que el miércoles podamos estar todos actualizados con lo mismo que trabajamos con ustedes. Y la parte de los ejercicios que terminamos de grupos económicos, sí, pues les recomiendo que se las compartan a ellos. Pero básicamente el video que les vamos a mandar es el de esta sección de impuesto diferido. ¿Sí? Vale. Sí, señor, muchas Bueno, gracias. señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.